Bueno, primero conocernos, introducción al curso, algunos conceptos básicos y repasar el programa. Esto fue lo que ya hicimos. Entonces, bueno, ya podemos ir justamente a la economía y qué es, ¿no? Economía. Antes de hablar de microeconomía o de macroeconomía o de lo que sea, pues sepamos qué es economía. Entonces, incluso debería haber puesto esto en negro antes para hacer un poco de exploración. Pero cuando le dicen a ustedes economía, ¿cómo la definen? ¿Cómo empiezan con la definición de economía? Y los economistas no, ahorita no. Más adelante. Los no economistas, ¿qué piensan de la economía? ¿Qué es? La ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los recursos. Sí, esa es una definición clásica de economía, ¿no? Que más adelante, cuando estemos aquí en la maestría, vamos a darle golpes a esa definición, pero de ahí partimos, ¿no? Distribución de recursos. Además, son recursos escasos, normalmente, ¿no? Okay. Esa distribución de recursos conversa con esto de recursos y fines, ¿no? Porque se supone que es la distribución de recursos que son escasos para lograr el mayor nivel de bienestar social, ¿no? O de beneficios para todos los actores. Pero definitivamente es una ciencia social de la economía. Y eso es algo que hay que remarcar, porque incluso hay gente que separa a la economía de las otras ciencias sociales, como la sociología o la política, ¿no? Sin embargo, la economía no deja de serlo, no deja de ser una ciencia social. Y es algo que se entiende únicamente en relaciones entre agentes. Se habla aquí de agentes y no de actores, ¿no? Porque se supone, mejor dicho, que cada una de las personas que participan en la economía tiene cierto poder para decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y en función de las restricciones que encuentra de esos recursos y de cómo los distribuimos, pues toma algunas decisiones y lleva a cabo algunas acciones. Esa es más o menos la base de la economía. La economía normalmente se ve en dos escalas. Hay un nivel meso también, pero para hacerlo más sencillo tenemos el nivel micro, que es lo que sucede en una empresa, lo que sucede justamente en la unidad de producción más básica que es la empresa. Y tenemos el nivel macro, que son todos los agregados de las relaciones que hay entre todas las empresas, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en la manera en que se analizan las cosas si estoy a nivel micro y si estoy a nivel macro. Si estoy a nivel micro, yo me voy a fijar cómo cada una de las empresas puede tomar decisiones de cuánto producir, cómo producir, en qué momento producir, etc., ¿no? A qué precio vender. Eso me fijo cuando estoy a nivel micro. Cuando estoy a nivel macro, veo otras cosas, ¿no? Veo cómo se comporta la economía en general, cómo se comporta la inflación, cómo se comporta la tasa de cambio, cómo se comporta la inversión agregada, la inversión directa extranjera, etc. Y dependiendo de si yo estoy en un nivel micro o un nivel macro, pues aplico distintas técnicas de análisis y tengo distintas teorías también para probar. Lo que vamos a ver aquí en el curso es micro, porque los procesos de innovación tienen una base micro muy fuerte, y lo que explica realmente que pueda haber innovación empresarial es justamente las decisiones que toman cada una de las empresas de forma no aislada, relacionada, pero con un cierto nivel de autonomía. Entonces, por eso es que necesitamos empezar con lo micro. Ahora, hay varios tipos de aproximaciones a la economía, mejor dicho. No hay una única manera de definir qué es economía, para qué sirve y cómo estudiar economía. Hay muchas líneas, ¿sí? La línea en la que está la maestría, por ejemplo, es la línea evolutiva, y está dentro de la economía que se llama heterodoxa, ¿no? No es la economía neoclásica que normalmente se enseña en la mayoría de los programas de licenciatura, y que es la base, ¿no? Porque en la mayoría también, o sea, hay una relación entre eso, una relación difícil de ver, digamos, causalmente, pero hay una relación entre, normalmente, cuando se hacen estudios de economía, se sigue una línea que es muy ortodoxa. Actualmente es la economía neoclásica la que predomina en la mayoría de los análisis. Por tanto, en la licenciatura normalmente vemos economía neoclásica, ¿sí? La economía heterodoxa
y todas las distintas variaciones de la economía heterodoxa, porque hay varias ramas dentro de la economía heterodoxa, no es la economía hegemónica, no es la principal aproximación que hay. Es otro tipo de aproximarse a la economía, ¿sí? La que vamos a ver aquí como base, porque justamente necesitamos tener como un soporte sobre el cual construir críticas a distintas visiones de economía, es esta economía neoclásica, que parte de ciertos supuestos. La economía que luego vamos a desarrollar en la maestría es distinta y va a criticar algunos de esos supuestos que están ahora aceptados dentro de la economía neoclásica. ¿Sí? ¿Dentro de la maestría es evolucionista? Evolucionista, sí. ¿O no igual? Es heterodoxa y dentro de la heterodoxia la corriente evolucionista. ¿Pero es básicamente evolucionista o también hay corrientes neoevolucionistas o algo? Es básicamente evolucionista. Ok, bien. Sí. Pero sí, hay también muchas mezclas y es que luego esto se va abriendo y complejizando y complejizando y complejizando, ¿no? Digo, es interesante porque eso te permite ver muchas cosas, ¿no? Y te permite analizar distintos fenómenos sin tener que pasar siempre por la misma vara, ¿no? Sino teniendo alternativas distintas, tanto teóricas como metodológicas, y eso está padre, eso está muy bien. Pero claro, cada vez se hace más complejo. Nosotros aquí nos acercamos por la vía evolutiva. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, esto que está aquí es una manera de representar esa tensión que hay entre lo micro y lo macro que estábamos hablando, porque si nos vamos a lo más micro, muchas de esas decisiones que toman los agentes de cómo producir y qué hacer son decisiones a nivel casi que neuronal, ¿no? Y hay varios estudios que analizan cuáles son los factores que inciden en los procesos de toma de decisiones, y no son procesos necesariamente racionales, sino que hay mucho de reacción basada en instintos, etc., ¿no? De estos estudios de neuroeconomía, no sé si han visto, hay programas de divulgación de eso, no sé si han visto, ¿cómo se llama? En español se llama, creo que, Juegos Mentales. Sí. ¿Nunca han visto la serie de Juegos Mentales de National Geographic? Sí. ¿No? Que te ponen frente a tomar decisiones en situaciones distintas, ¿no? Donde se supone que deberías tomar decisiones racionales, pero al final no, sino que terminas tomando a nivel instintivo, ¿no? Bueno, ese tipo de análisis es, digamos, lo más micro de lo micro en términos de decisiones, ¿no? Porque se va ya al proceso de la más base. Y también hay otros que muestran cómo esta compleja red de interacciones realmente te hace parte de un sistema. Y esa noción de sistema para nosotros es importante, ¿no? Pero bueno, sobre todo aquí lo que quería enfatizar era cuál es la definición de economía y cuál es esa diferencia entre lo que es lo micro y lo macro. Porque es muy distinto si analizamos, utilizando esto como exageración, si analizamos lo que pasa aquí en las neuronas de cada persona y cómo cada persona decide, si analizamos a la sociedad y cómo se dan los movimientos sociales, ¿no? Que sería de alguna forma una agregación de todas esas decisiones individuales en función de la ambiente. ¿Sí? Son distintas la micro y la macro, aun cuando hablan de economía, y aquí vamos a ver la micro. Esa es la conclusión. Okay. Otra cosa que tenemos que ver para aproximarnos a economía, como es una ciencia social, es bajo qué supuestos y de qué manera se construyen esos supuestos, ¿no? Entonces, yo traje un ejemplo para mostrar dos formas de manejar esos supuestos y de entenderlos y de analizarlos, ¿no? Para mostrar la diferencia entre lo que es normativo y lo que es positivo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. A ver. ¿Quién lee el ejemplo? En voz alta. María Laura presentará un examen de microeconomía mañana. Mañana. Gracias. Le falta parte del contenido por estudiar. Ese día hay una fiesta y ella muere de ganas por ir a bailar toda la noche. María Laura lee rápidamente el contenido y va a la fiesta. María Laura aprueba el examen con 6. Ese es el ejemplo, ¿no? Y está redactado, bueno, con un error porque debería ser una fiesta y no un fiesta, ¿no? Pero aparte del error, está redactado como un hecho, ¿sí?
Normalmente, esto es lo que pasa cuando nosotros nos aproximamos a la economía, vemos hechos, ¿no? Y esto fue lo que pasó, es una descripción. Igual detrás de esto toda una construcción, pero bueno, de momento ahora nos quedamos con, es un hecho, es una descripción. Pasó esto, y ella tomó una decisión, obtuvo un resultado. ¿Sí? Ahora, parte del análisis económico sería decir si eso es bueno o es malo para el bienestar en general. ¿Es bueno o es malo lo que le pasó a Merelán? Es que depende de la percepción, ¿no? Exactamente. Yo tengo una percepción muy hedonista de la vida, ¿no? Yo creo que la vida puede ser para disfrutarla. Entonces, el análisis normativo es que disfrutar la vida es importante, ¿no? Porque ese es el objetivo final. Por tanto, a mí me parece muy bien que ella tenga un 6 y que la haya pasado genial esa noche. ¿Por qué? ¿Para qué más da un 10 más, un 10 menos en un acta si ella pudo ser feliz? ¿No? Y es un análisis normativo, ¿no? El típico análisis más, si se quiere, el que más castiga el comportamiento hedonista te diría, no, primero la superresponsabilidad. Entonces, si tu responsabilidad es estudiar, no importa, sáltate la fiesta y vete a estudiar. Y saca 10 en el examen. Porque lo mejor es sacar 10 en el examen. ¿Qué análisis normativo está bien y qué análisis normativo está mal? Sacrificar tu felicidad. Exacto. Sí, es eso, sacrificar tu felicidad por obtener el mayor resultado o obtener un resultado medio con un mayor nivel de felicidad. Pero y entonces no pidas un promedio en la maestría para entrar. Bueno, pero ya ella luego tiene que analizar cuáles son las consecuencias de eso. O en caso tal de que la hace más feliz. Es la consecuencia futura. Bueno, exacto. Pero es que tiene que ver que es más feliz. Pero ella puede decir, bueno, prefiero prefiero entrar a un programa de maestría, ¿no? Y formarme, o prefiero buscar la felicidad por otro camino. Pero nuevamente, si ella decide quedarse en la maestría o decide buscar la felicidad por otro camino, ¿qué está mal y qué está bien? ¿Quedarse en la maestría o buscar la felicidad por otro camino? No, pero, o sea, depende, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, un número no te va a dar la felicidad, pero un número te va a abrir otro camino. Exacto, pero el asunto es si tú quieres seguir ¿qué te da más felicidad? ¿Seguir ese camino o lo otro? Le da más felicidad. En este caso depende del costo de oportunidad de María Laura. Eso es una de las cosas que tenemos que analizar, digamos, y aquí lo vamos a ver como eso, ¿no? Porque el análisis económico neoclásico viene cargado con una normatividad de maximización. Yo tengo que obtener siempre el mayor beneficio de todo, ¿no? Pero ese es solo un criterio. Yo podría tener un criterio de satisfacción y decir, de repente no obtengo el mayor beneficio de todo, pero obtengo otros tipos de beneficios, aunque no sean mayores. Bueno, es que a lo mejor yo estoy andando mucho porque esa es mi filosofía. Yo tengo un hijo de 22 y una de 14. Entonces siempre les digo, pues aunque por tu linda carita, desgraciadamente en México te va a tomar un número. Y ese número es el que te va a abrir las oportunidades en otro lado. Claro. No, y yo no estoy en desacuerdo con eso, Lo que te quiero decir es que tan válido es eso como buscar cualquier otra alternativa. Porque el punto está en que no lo podemos discutir y no podemos saber quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal a un nivel normativo. Creo que al final es un análisis de lo que la persona busca y lo que la persona quiere. A lo mejor una persona es feliz con un 10, a lo mejor una persona es feliz yendo más a fiestas. Creo que eso ya es más un análisis más objetivo. Claro. Y es que la normatividad es objetiva, ¿sí? Pero además, respecto al ejemplo que puso bueno, hay un mínimo como aprobable, ¿no? O un mínimo requerido que yo tengo, que es el 6. Digo, yo aprobé. En este caso, pues para la maestría sería, pues yo puedo mantener un promedio de B, no necesitas un MB y tengo derecho a hacer mi examen. Que sería el mínimo aprobatorio y no me estoy esforzando por el máximo, todavía hay un rango en el que yo pueda elegir entre... No, yo lo decía por ejemplo porque, a ver, si se queda con el 6, no pueden casar porque el promedio mínimo es 8. Pero ese ejemplo es diferente, ¿no? En este caso sería un 8. A ella para sus objetivos ya no le alcanzaría. Sí, pero de nuevo, eso es siempre y cuando el objetivo de María Laura fuese yo quiero seguir estudiando, ¿no?
Y yo encuentro o utilizo el estudio como un instrumento para mejorar mi bienestar. ¿Sí? Pero si María Laura se plantea otros objetivos, la norma sería distinta. Y la forma en la que ella tendría de apreciar este 6 también sería distinta, ¿no? Por ejemplo, bajo esta visión muy hedonista de la vida, que podemos decir, vamos a regresarlo más, vamos a decir, es hedonista, es cortoplacista, no tiene una visión de futuro, le podemos poner muchos adjetivos, ¿no? Pero bueno, también podemos decir la visión del futuro se construye instante a instante, hay muchas maneras de apreciar, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que construir un futuro ahora de 50 años? ¿No? Si realmente puedo ir redireccionando. Pero no está mal ni lo uno ni lo otro, porque estamos partiendo de una base normativa, en la que yo, bueno, dependiendo de dónde me posicione, puedo tener una visión. ¿Sí? Y ambas visiones son válidas, o sea, no es una cuestión de quién está en lo correcto, o qué es lo correcto o incorrecto de hacer, sino desde qué visión te paras. La microeconomía neoclásica se para desde la visión maximizadora, que es en donde hay que obtener la mayor cantidad de beneficios con el menor nivel de recursos. ¿Sí? Pero esa es una visión. Tenemos otras visiones de cómo se puede hacer. Esto es un análisis normativo porque no lo puedo debatir. Aquí yo no le puedo decir a nadie exactamente cómo tiene que vivir su vida y qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, ¿no? La gente pues tendrá que tomar sus decisiones. Yo tomaría esta decisión, ¿no? Me iría a bailar. Ustedes no van a tomar esa decisión porque se van a quedar estudiando mi reproducción, ¿no? Ahora, eso es normativo, ¿sí? Y no lo puedo discutir. Ahora, tengo otra aproximación para ver las cosas, que son los análisis positivos, ¿no? Lo que es positivo no necesariamente quiere decir que es bueno, ¿no? Sino viene del positivismo. Y entonces lo que quiere decir es qué es lo que yo efectivamente puedo verificar de un enunciado. Entonces, en términos de lo normativo, yo no lo puedo debatir, pero en términos de lo positivo sí, porque puedo encontrar un cierto nivel de verdad de qué sucede y qué no sucede bajo un cierto parámetro que casi siempre es normativo. ¿Sí? Entonces, los análisis positivos serían, en el caso que nombraban los compañeros, la economía utiliza los costos de transacción como una herramienta para la maximización. ¿Sí? Los costos de oportunidad, mencionamos ustedes. Los costos de oportunidad como una herramienta para la maximización. La normativa te dice hay que maximizar. Eso no se puede debatir si es malo o bueno. Ahora, el análisis de costo de oportunidad entra dentro de lo positivo. Se basa en eso normativo, pero el análisis de costo de oportunidad, bajo ciertos parámetros, sí se puede cuantificar. Y yo sí puedo ver si tengo un mayor costo de oportunidad yendo a bailar o a estudiar. ¿Sí? O puedo incluso parametrizar las cosas distintas y decir, bueno, yo digo que mientras la gente más estudia, tiene mayores niveles de calificación, ¿no? Por tanto, es una correlación positiva. Una correlación es una medida de cómo cambia una cosa frente al cambio de otra. ¿Sí? Si, no sé, mientras más llueve, mayor cantidad de agua puedo recoger, ¿no? Entonces hay una correlación directa, por obvias razones, entre la cantidad de lluvia y la cantidad de agua que recojo, dadas ciertas condiciones. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, esta correlación, si bien es positiva en el tiempo de estudio y las calificaciones, en general, en el corto plazo, es negativa entre el tiempo de estudio y la felicidad, ¿no? Porque bueno, te tienes que aguantar las ganas, pero y esto ya sí no se puede, o sea, digamos, se puede discutir, claro que sí, pero esto ya tiene una noción de verdad más fuerte. Pero esta noción de verdad más fuerte, de qué existe y qué no existe, la puedo construir porque primero tengo un análisis normativo. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros avancemos en el curso de microeconomía, en este caso.
va a suceder que nosotros vamos a partir de una base normativa y todo el análisis va a ser muy positivista en función de esa base normativa. Si nosotros cambiamos la base y cambiamos los supuestos, pues cambiamos también todo el resto del análisis. Ese es el gran punto. Y esos supuestos los vamos a ir descubriendo poco a poco en el curso. Ok. De ese análisis normativo y positivo se construyen modelos. ¿Sí? Un modelo económico es esto, es una representación abstracta y simplificada de la sociedad, que se utiliza para estudiar fenómenos sociales de interés. Esos fenómenos, normalmente, dentro de la economía neoclásica, están más relacionados con la distribución de recursos que son escasos, para lograr un mayor nivel de bienestar. ¿Sí? Pero hay otras posibilidades que también se pueden observar, como por ejemplo si la gente aprende más, si se desarrollan nuevas cosas, que son el tipo de análisis que normalmente se hacen en la maestría. Los modelos económicos normalmente tienen un énfasis en métodos cuantitativos o cuantificables, ¿no? Que es el medir, el poder saber qué tanto hay de tanto y cuáles son las relaciones entre las cosas. Por eso es importante llevar este curso de microeconomía con un curso de matemáticas, porque nosotros utilizamos mucho cálculo para poder entender esto. ¿A quién le gusta el cálculo? ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5, ¿nada? ¿Nadie más le gusta el cálculo? 5, 6. ¿Quiénes han visto cálculo antes? Y fue la experiencia de la vida de cada persona. Les encantó. No, pero el cálculo es muy importante, ¿eh? Con el cálculo puedes hacer cualquier tipo de cosa, hasta mandar cohetes a la luna literalmente. Así que es una super herramienta. Es otro, y al final, el cálculo es otra manera de expresarse, ¿eh? Tú puedes tener toda una composición teórica y luego lo desarrollas en ecuaciones. Pero es la misma cosa, el relato que la ecuación. Entonces, no es una cosa más allá de un nuevo lenguaje, como aprender chino, ¿no? Pero más fácil. Bueno, ok. Normalmente se utilizan muchas herramientas de cálculo para los modelos económicos. Y particularmente en la economía neoclásica hay mucho cálculo. Y sí tiene una base matemática fuerte. Porque sirve, porque el cálculo te permite hacer una maquinita perfecta, donde todo termina cuadrando, ¿no? Donde todo lo puedes efectivamente parametrizar, medir y poder entender cómo esa distribución de recursos se puede hacer más eficiente para la regla. Entonces sí, vamos a necesitar matemáticas. El problema de esta visión, ¿lo puse todo? Sí. El problema de esta visión es que me obliga a modelarlo todo. Aun cuando los fenómenos no son cuantificables y aun cuando la normatividad puede tener un peso muy grande en ese análisis positivo. Pero la economía neoclásica no se preocupa mucho por esas cosas, ¿no? Porque ellos, no sé si, bueno, no vamos a complicar más, pero ellos lo que piensan es que el modelo como está es suficiente para explicar toda la realidad, ¿sí? Sí, porque todo lo demás permanece constante. Porque todo lo demás permanece constante, por un lado, y porque además todo yo lo puedo parametrizar, ¿no? Pero ellos tienen un truco que es muy bueno para poder hacer eso. Y es, convierten a las personas en robots y a las cosas en cajas, ¿no? Entonces todos los bienes, todo lo que existe aquí, de alguna manera es una caja, ¿no? Una caja más grande o una caja más pequeña, pero siempre una caja. Y todas las personas que estamos aquí, pues son robotcitos, que deciden en función de parámetros muy simples, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues yo lo tengo todo, porque realmente es como ver el mundo en píxeles, ¿no?
donde la gente es como Legos, ¿no? Que tienen pocos movimientos, y las cosas, pues bueno, son Legos también, ¿no? Que yo puedo ir sumando o ir quitando. Es, digamos, una base de lo que tenemos de la economía neoclásica, normalmente. Pero claro, como todo está así como bien cuadriculado y bien parametrizado, pues entonces es mucho más fácil subir cosas, moverlas, ¿no? Lo más difícil de transportar son las cosas que no le puedes dar forma. Por eso es que la gente ahora hace sandías en forma cúbica, ¿no? Porque son muy difíciles, cuando están así redondas o cuando las dejas así libres, pues se te mueven, ¿no? Por todos lados, y no hayas cómo transportarlas, cómo manipularlas bien. Pero si son una cajita, pues en la cajita sí, y yo muevo entonces la cajita. La economía neoclásica normalmente lo que hace es intenta modelar una caja y luego dice, bueno, la caja no es tan perfecta, ¿no? Hay algunas cositas que son distintas, pero en general parte de ahí. Y hay otras cosas que no consideran, ¿no? Porque no todas las decisiones tampoco se basan exactamente en lo que ellos plantean. Pero durante el curso nosotros no lo vamos a discutir. Bueno, a mí se me va a salir porque yo soy, como se han dado cuenta, no partidario de la economía neoclásica, ¿no? Porque me parece que es muy limitada. Entonces, a cada rato la voy a criticar, porque bueno, no es así, ¿no? Normativamente. Pero nosotros no vamos a complejizar el modelo económico en este curso. Lo vamos a trabajar tal cual como lo plantean ellos, ¿sí? Lo que sí hicimos, y eso fue una decisión muy consciente, es no dar el curso únicamente como microeconomía neoclásica pura, sino darle un corte un poco más institucional. Y ahí necesitamos hablar de instituciones. ¿Qué son las instituciones? Hay un montón de análisis institucional y hay muchas vertientes del análisis institucional. Nosotros vamos a empezar a decir, por cierto, yo les puedo pasar a todos y a todas las diapositivas de hoy. Igual saben que están grabando la clase, así que cualquier cosa lo pueden volver a ver en YouTube, ¿no? Pero igual ustedes siéntanse libres de preguntar y de decir, ¿no? O sea, el video no nos va a estorbar tanto, ¿verdad que no? Eso es terrible. No se pongan nerviosos ni nerviosos. Ok, las instituciones. ¿Qué son las instituciones? ¿No? Que es un poco un sesgo, pero un sesgo deliberado de la manera en que vamos a ver. Son convenciones para resolver problemas recurrentes, ¿no? Son reglas de juego. Y hay autores que dicen que las instituciones son organizaciones o formas de organización, pero nosotros no lo vamos a tratar así, ¿no? Nosotros lo vamos a tratar como convenciones para resolver problemas recurrentes o reglas de juego, ¿no? Esto es simplemente para que ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, entran ustedes a una reunión, ¿no? No habían visto a ninguna de esas personas que está en la reunión ese día. ¿Qué es lo primero que hacen? Saludos. Saludar es una institución de interacción, ¿no? Es, me presento, les respeto a todos y a todas las que están aquí y quiero una interacción. Entonces, saludo. ¿Sí? La gente que llega y no saluda no es bien recibida, normalmente se consideran groseros o groseros, ¿no? Porque van en contra de la convención social. Entonces el saludo también es una institución que aceita relaciones, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. Hay otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, las leyes. Matar, bueno, se puede, pero hay un costo, ¿no? Te meten preso, dependiendo del país donde esté, puede que te metan preso, puede que haya pena de muerte también para ti, y por tanto es una institución, porque te dicen, no mates a la gente, ¿sí? No mates a la gente, porque matar es malo, y entonces ya tú sabes que aunque quieras, no puedes o debes matar, a menos que quieras pagar el costo, y eso es una institución también. Todas las leyes están creadas para regular comportamientos, para resolver problemas, para que la gente no se esté matando, ¿no? Para que se lo piense dos veces. Pero no hay, por ejemplo, una ley que te prohíba establecer un contacto con un extraterrestre, ¿no? O intercambiar información con un extraterrestre. ¿Por qué no? No, o sea,
Está comprobado. Porque no es recurrente. Bueno, hay gente que dice que sí, pero son pocos. Entonces, como no es un problema recurrente, yo no voy a hacer toda una ley orgánica de la manera en que hay que regular las relaciones con los extraterrestres. ¿No? No tiene sentido. Tiene sentido si aparece de forma consensuada. No hay una ley que diga, bueno, aquí no hay una ley que diga, no sé, cuál es la manera de relacionarse con un oso polar en la Ciudad de México, ¿no? Porque los osos polares no están en la Ciudad de México, y en caso tal, yo lo que hago es, tengo una ley para la protección de animales, y de forma genérica los tengo estipulados, ¿no? Pero no especifico porque no es necesaria la especificidad, dado que no es un problema recurrente. Entonces es una convención, es una manera en que nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas más rápido, ¿no? Y para disminuir la incertidumbre, para que yo pueda saber qué es lo que va a pasar. Normalmente, si yo entro a un salón y saludo, ¿qué va a pasar? La gente te contesta el saludo, ¿no? Y bueno, ya nos entendemos bien. Si no me contesta el saludo, yo también ya tengo información, ¿no? Ya sé, o no le caigo bien, o la otra persona es grosera, o es tímida, ¿no? Pero tengo información, ya sé qué va a pasar. Si me contesta el saludo, entiendo que, bueno, que hay un relacionamiento normal. Entonces obtengo información, si se cumple o no se cumple la institución. Y eso disminuye mi incertidumbre, porque me permite saber si estoy en un ambiente hostil o estoy en un ambiente que es agradable. Entonces las instituciones reducen también esa incertidumbre cuando se establecen como reglas, ¿no? Entonces yo voy a entender también por qué las cosas funcionan de alguna manera. Y hay un economista que se ganó el premio Nobel, Douglas North, y él hace todo un análisis institucional de por qué América Latina es como es y por qué no es como otro tipo de sociedad, ¿no? En el libro de 98, me parece que es el libro que escribió, de cambio institucional. Entonces, cuando uno entiende por qué esas reglas existen, uno puede saber también por qué las cosas están funcionando de esta manera, ¿no? Y hay varios ejemplos chistosos. Yo no sé si es cierto o no, pero bueno, para poner un ejemplo, el hecho de que no se pueda comer con los codos sobre la mesa y que se considere mala educación, en parte es porque si todos nos sentamos con los codos sobre la mesa, reducimos el espacio que tiene el otro para moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor baja los brazos, ¿no? Para que el resto de la gente tenga espacio. Pero luego, ese baja los brazos para que la gente tenga espacio se convirtió ya en una regla. Y normalmente la gente, cuando está sentada en una mesa, no pone todos los codos al lado del otro, porque es grosero, ¿no? Bueno, esa es una relación entre cuál fue el problema que se resolvió cuando se convirtió en una regla y por qué ahora lo hacemos, aun cuando sepamos o no el cuento o sea verdad o mentira, la verdad no lo sé, el cuento de los codos. El problema es ver si estas cosas nacen o se hacen. ¿Ves? Esa es otra institución, somos ¿cómo se dice? Corteses, porque cuando alguien estornuda decimos salud, si nos quedamos callados somos groseros. Ese tipo de cosas, ¿nacen o se hacen? Yo puedo crear instituciones, o hay instituciones que emergen porque, bueno, es parte de lo que estamos, de la cultura, es parte de, ¿no? Y hay otras, digamos, pero soy de Venezuela. En Venezuela, si ustedes no bailan, son una persona execrada socialmente. En Colombia sí, ¿no? Y no te puedes relacionar muy bien si no bailas, ¿no? Estamos preguntando si bailamos o no. Pero hay otras cosas y eso está muy arraigado culturalmente, pero hay otras cosas que se hacen, de forma literal se hacen, ¿no? Y es, bueno, yo me doy cuenta de que se puede cometer algún delito y entonces creo una ley en la que prohíbo que ese delito se pueda cometer. Y ahí ya yo le impongo, ¿no? Pero igual hay una interacción entre esa nueva imposición, de dónde viene o cómo sube. El punto es que existen, ¿no? Para nosotros existen, las creamos, las definimos de esa manera y que nos ayudan a entender muchos problemas económicos también. Porque este proceso de toma de decisiones funciona
en relación a ciertas condiciones que van a estar fuera de nosotros y que pueden estar normadas a través de las instituciones. Ese es el punto de las instituciones. Y nosotros vamos a intentar, aunque va a ser economía todavía neoclásica, darle un corte institucional para poder utilizarla juntos. ¿No? Esa complejización es lo que llamamos una versión rebelde, pero no tanto, ¿no? Porque sigue siendo economía neoclásica y sigue teniendo detrás un criterio maximizador. Pero bueno, nos preguntamos algunas cosas, ¿no? ¿Cómo los individuos generan un conjunto de instituciones para organizar sus vidas en búsqueda de la maximización de su propio interés? Y eso lo vamos a ver. La verdad es que el hombre económico, que es la base, o este robotcito con el cual yo hago la comparación, no es una persona muy simpática, ¿eh? Porque es maximizador, es egoísta, piensa solamente en su propio beneficio y todo lo calcula, ¿no? Yo no tendría un amigo así o una amiga así, ¿no? Pero para la economía todas las personas se comportan de esa forma. Y entonces lo que se pregunta no es cómo son las instituciones mejores para todos, sino cómo esa institución puede ayudar a los individuos en conjunto, pero de forma individual, que vamos a ver luego, en la búsqueda de maximización de su propio interés, ¿no? Cómo un planificador puede crear un conjunto de instituciones que colaboren con el bienestar individual. La premisa es que si cada persona de forma individual está bien, entonces la sociedad en su conjunto está bien. Eso es lo que se plantea desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo se distribuyen esos recursos escasos en el mercado para lograr los fines? Y para eso, pues configura consumidores, trabajadores y empresas. Y así es, estos son los individuos que nosotros vamos a ver: consumidores, trabajadores y empresas. Y microeconomía. ¿Sí? Son las unidades. Las empresas están conformadas por un conjunto de individuos. Ok, entonces ya. Eso es más o menos la introducción del curso para que sepamos por dónde nos vamos a mover y cómo va a estar hecho, ¿sí? Y ahora vamos a explorar nuevamente el programa. Ustedes lo tienen, ¿no? Ya lo pasé hace unas semanas. ¿No se los han hecho llegar? Sí, está en la página. ¿Está en la página web? ¿Se puede descargar de ahí? Okay. Entonces, es exactamente el mismo programa que tienen aquí, que está allá. Hay muchos cambios. Solamente que quería repasar un poco qué es lo que vamos a ver, para que tengan una idea de cómo vamos a ir construyendo las cosas, ¿no? Entonces, lo primero es la génesis, ¿no? Al principio no había nada y ahora lo vamos a crear desde la economía. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, en la primera sesión vamos a hablar de esto: preferencias, utilidades, demanda e incertidumbre, ¿no? Lo primero es hablar del conjunto de posibilidades de consumo, racionalidad de elección y supuestos psicológicos. Aquí yo defino las cosas que yo las considero cajitas y defino a los individuos que los considero robots, ¿no? Eso es lo que voy a tener. Luego tengo las curvas de interferencia y el consumo óptimo, que es donde voy a comenzar a ver cómo estas cosas se relacionan entre sí para dar una idea de qué tipo de elecciones pueden tomar los individuos. Voy a caracterizar la demanda, comportamiento del mercado, funciones de utilidad, ingreso y efectos de sustitución, que está muy asociado a eso. Una vez que yo tengo cosas y tengo los individuos, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Y qué significa esta incertidumbre? La diferencia entre riesgo y procesos de decisión. Eso es el principio. Entonces, con esto, de nuevo, yo configuro el mundo. Con esto yo configuro las cajas y configuro los individuos. Después, que tengo un mundo y que sé lo que la gente quiere, pues me voy a la parte de la producción. Voy a transformar ese mundo y voy a combinar distintas cosas para crear cosas nuevas. Entonces de ahí voy a hablar de la función de producción y la tecnología, tasa marginal de sustitución tecnológica y restricciones de tiempo, ¿no? Y comienzo a parametrizar también ese proceso en términos de costos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre costos y productos, tecnologías y costos? ¿Y cuáles son las curvas de costos, de largo y de corto plazo? En función de lo que yo defino como largo y corto plazo. Entonces primero es el mundo y ahora comienzo a transformar. Más o menos lo que va en la segunda sesión. En la tercera, yo veo cómo tomo decisiones alrededor de eso.
Y entonces, esas decisiones normalmente se toman a través de algo que se llama teorías de juego. ¿Sí? Las personas que estudian economía, ya esto lo han visto completo, ¿no? O sea, no es material nuevo. Para las otras personas sí es más nuevo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, teoría de juegos no es un juego de jugar, ¿no? No es Scrabble, no es... Pero es como se llama Game Theory, es como se llama a esos procesos en los que yo tengo distintas opciones y puedo ir viendo en función de esas opciones qué beneficios tengo, básicamente. Y eso es muy importante para decidir, ¿no? Entre las dos opciones, ¿cuáles son los beneficios? En mi caso, mi experiencia, mi enfoque, que es de marketing, Sí. manejamos mucho los sistemas Business Intelligence, que es para toma de decisiones. O sea, quiero entender cómo porque finalmente una plataforma Business Intelligence toma en cuenta pues todo, ¿no? Los factores financieros del producto, de decisión de compra, y en base a eso va haciendo todo un modelo para tomar decisiones, para saber si inviertes o no inviertes. Es justo, bueno, eso es una complejización, de nuevo, de lo que te plantea la teoría de juegos, porque lo que tienes funciona como un árbol de decisión, rapidito, ¿no? Tengo aquí un punto de partida y tengo al menos dos opciones, o siempre, vamos a ver, ¿no? Tengo al menos dos opciones. ¿Esto sí? Sí. Tengo dos opciones, ¿no? Si me voy por una opción, obtengo un beneficio. Y si me voy por otra opción, obtengo un beneficio. Pero de aquí yo puedo tener dos opciones más. ¿Sí? Y obtener otro tipo de beneficios. Entonces lo que va haciendo el programa es que tu opción 1 evalúa si se va por aquí o por aquí, digamos que se va por aquí, y estando aquí evalúa si se va por aquí o por aquí, ¿no? Sí, sí, un conjunto de algoritmos, ¿no? Ajá. Cuando una decisión. Sí, esto es una simplificación del programa, el programa seguramente es más complejo, pero digamos, para tener una idea muy básica de qué hace, funciona como es. Y esto también se transforma, estos árboles de decisión, ¿no los tengo aquí? ¿No los nombré? No, pero estos árboles de decisión no están aquí, dentro de la teoría de decisión. ¿Sí? Pero ahí está la relación. Hay otra forma de verlo que es, los tengo así cuadrados, tengo las opciones, y aquí tengo una ganancia así, y aquí, y esto es así. Es otra forma de ver. Pero son representaciones de lo mismo, ¿no? Que te pasa en una combinación, ¿cuánto obtengo? Y en esta combinación, ¿cuánto obtengo? Bueno, esto es lo que vamos a ver en sesión 3. En el examen vamos a tener ejercicios de teoría de juego. En el examen va a tener ejercicios de todo. Es un examen que dura como 15 horas. Porque llegan aquí como a eso de las 6 de la mañana, pero a las 11 de la noche están listos. Y listos. Así que no se preocupen, va a estar todo bien. Van a tener tiempo, ¿no? Para pensar. Bien. Tranquilo por eso. ¿Sí? Okay. No se preocupen tanto por el examen. Primero vamos a aprender. Después, ese es un comportamiento maximizador. Que es lo que tengo que estudiar para salir bien en el examen. Está bien. Pero sí, yo creo que en 15 horas sí les da tiempo. Ay, Flores, tengo borrado bien. ¿Qué tu marcador? No lo sé. No sé si puedo usar aquí, pero no borra bien. Bueno, Solo que ok. yo ahorita no quiero. Aquí hay otros que son magistrales. No, esto sí, lo que pasa es que agarré uno rojo. Este es el marcador que no funciona bien y que mancha. Ok. Bueno, vamos a teoría de decisión. ¿Qué es eso? Básicamente, cómo se organizan para poder saber que sí y que no. Y luego vamos a el mercado. ¿Qué hice? Construí el mundo, lo transformé, veo cómo tomo las decisiones y ahora me voy al campo, ¿no? Al terreno. Y ese terreno es el mercado. Ahí voy yo a intercambiar y voy a hacer cosas, digamos, voy a crear relaciones entre las cosas que produje y las decisiones en función de las decisiones que tomo.
Y esto es un mercado, es un espacio de intercambio, ¿no? Su forma más básica. Y vamos a ver distintos tipos de mercados competitivos, cuando son monopolios, cuando son oligopólicos, cuando aparece la competencia perfecta que no existe, ¿no? ¿Para qué no existe la competencia perfecta? Pero la concepción Exacto. Y los extraterrestres también, hay gente que se lo hace. Luego de esa sesión del mercado, pues entonces vemos qué emerge de todo eso, ¿no? Una vez que, y recapitulo, esto parece el cuento de Pamplona. De Pamplona hay una plaza en la plaza. Igual, tenemos el mundo con los individuos, los transformamos, vemos cómo toman decisiones y ahora interactúan que interactuar en un mercado. De esas interacciones, pues, salen algunas propiedades. Yo voy a decir que esas propiedades son el bienestar, ¿no? Intercambio y equilibrio general. Entonces me planteo el problema del intercambio como una búsqueda de equilibrios. El concepto de equilibrio es muy importante aquí. Y lo del equilibrio general, libre mercado de intervención, como, bueno, esto se plantea aquí como un proceso coadyuvante para lograr justamente ese bienestar, ¿no? Pero bueno, como las cosas no siempre son perfectas, hay fallas, que se llaman fallas de mercado. Vamos a ver vías morales y selección adversas y algunas externalidades vinculadas a esas fallas. Y finalmente, vamos a hablar de los insumos y trabajadores, ¿no? Estos bienes públicos. Y cómo se relacionan con el gobierno. Esta parte, de nuevo, es una visión mucho más institucional de lo que normalmente se incluye en economía. Normalmente eso no se ve, ¿no? Entonces, bueno, por eso está el final. En parte también, les confieso, en función de cómo avancemos, porque lo importante es que avancemos bien, más que veamos una cantidad de contenido, porque el objetivo no es maximizador, es la satisfacción de todos ustedes, todas ustedes. Vemos si esto lo incluimos o no, ¿sí? Como parte del curso, porque no es lo más esencial, pero es una parte bonita de la que muestras cómo hay otro tipo de relaciones más allá de la economía. Ok, entonces los libros con los que vamos a trabajar, el principal libro, y que fue donde yo saqué todo el material, para no hacerlo muy complejo, es el Shooter, y sí, nosotros, la bibliografía de la maestría casi toda es en inglés, ¿eh? Pero es verdad lo que ella dice, o sea, ahora mismo en la generación que está saliendo, estuvieron en Manchester, estudió en Alemania, hay un convenio con Alemania. ¿Les hablaron de esos convenios? ¿No? A la maestría está súper bien conectada a nivel internacional, súper bien conectada a nivel internacional, y es de América Latina uno de los principales puntos para estudiar economía y gestión de la innovación, eso es cierto. En parte, yo les confieso, vine aquí por eso, ¿no? Porque es un sitio donde uno está muy bien conectado y es muy abierto. Entonces hay convenios con maestrías de toda América Latina prácticamente, donde hay buenos sitios. En Brasil, hay en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en España, en la Universidad de Manchester. Hay un programa abierto y con financiamiento. Para todo esto, las personas que aplican a estos programas tienen financiamiento, ¿eh? Para ir a Alemania también ¿Cómo era? Hockenheim. Y la de Netherlands, Unimerit, que Ajá. es otro programa de maestría, aunque hay un poco más para doctorado. Pero digamos, sí, la literatura es en inglés. Yo creo, de hecho, ahora que recuerdo, que tengo el libro en español, pero con una muy mala calidad, y el de inglés está mejor. Capaz, les paso los dos, y ustedes ven, sí, como se dice aquí, campechanean entre uno y otro, ¿no? Pero, bueno, yo normalmente tengo un problema también porque yo lo aprendí en inglés. Como yo de base soy ingeniero y por eso me identifico mucho con las personas que no vienen de la economía, ¿no? Tuve que aprender esto ya también de viejo, y entonces no lo aprendí cuando estaba allá. Y entonces, claro, es otra forma de configurar el mundo también. Y yo lo aprendí todo en inglés, entonces muchas de las definiciones a veces no sé bien y traduzco mal en español, así que esa es la dificultad. Y hay otros libros, ¿no? Yo prefiero este, de nuevo porque esta es una visión más institucionalista y para estar en esta sostenida, pues se llama el Pindic es lo mismo, ¿no? Pindic si se quiere, bueno, hay gente que se le hace más fácil uno o el otro, dependiendo. Pero son manuales muy clásicos, ¿no? No sé si ustedes tienen otro que
Kutsuyami, Kindik. Este seguramente no lo conocen, ¿verdad? El Valle. Ah, el Varian, claro. El Varian aquí en Es muy Guadalajara técnico. también es una... Hay uno que se llama Introducción a la Microeconomía. Yo, bueno, ¿De quién? cuando empecé a estudiar, no me acuerdo, pero yo lo encontré aquí en la biblioteca así, pues buscando. Y lo encontré y es muy ligero y es muy sencillo de entender. Ah, bueno. Pues sí, nos la cita, ¿no? Para que la podamos compartir en el resto de los compañeros. Ok. Entonces, bueno, pues ese es el curso. ¿Sí? Y más o menos así lo vamos a llevar. ¿Tiene matemáticas? Sí, sí tiene matemáticas, pero sobre todo, de nuevo, yo considero, a mí me encantan las matemáticas, soy así bien con las matemáticas, pero yo considero que es un lenguaje. Y lo más importante no es saber para este curso, ¿no? Para matemáticas sí, tienen que resolver bien las ecuaciones, ¿no? Pero aquí más que poder explicar a nivel específico cada ecuación, es entender la lógica que está detrás, ¿no? Y en eso nos vamos a enfocar, en entender la lógica de lo que quiere expresar el concepto, ¿sí? Bien sea por la ecuación, por la gráfica o por el relato, que las tres cosas deben ser equivalentes. Ese es por un lado. El examen, la verdad es que no tengo idea de cómo va a ser la estructura del examen concretamente, ¿sí? Sé que se reúnen ustedes y es presencial, ¿no? Y hay otras personas que por eso se está grabando, que van a venir y nada, es un mismo examen para todos, etc., ¿no? Normalmente, y eso sí, porque evidentemente yo voy a tener un cierto nivel de influencia en el diseño del examen, va a ser en función del contenido que veamos y particularmente de entender la lógica de las cosas, ¿no? De que se puede interpretar. Entonces es un examen para que se pueda interpretar microeconomía como una base y ustedes puedan entender. Entender, lo que quiero decir entender no es que entiendan los contenidos, eso es obvio, pero sino entender en qué se está metiendo, ¿no? Porque tomen también el espacio propedéutico como un espacio para que puedan evaluar bien la decisión que están por tomar, ¿no? La maestría son 2 años a tiempo completo, tiene muchas posibilidades, es un programa muy bonito y siempre está cambiando, además ahí se hacen cosas muy interesantes. La lista de tesis de maestría que estoy saliendo ahora es súper interesante, ¿no? Y son muy variados. Pero, claro, es demandante, eso sí, no, es demandante. También viene con una beca, ¿no? Que no está nada mal. Que normalmente, si les digo, los que estudiamos fuera, no llegamos a los sitios con beca. La beca hay que conseguirse, hay que trabajarse. Aquí ya viene todo picadito y en la boca, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Pero a cambio, digamos, hay un nivel de exigencia bastante alto. Entonces, bueno, tómenlo por ahí. Bueno, en términos prácticos, hay un congreso mexicano de ciencias sociales que ocurre aquí del 19 al 23 y yo tengo que participar toda esa semana. 19 al 23 de marzo. ¿Sí? Yo tengo pensado esto para que sean 7 clases después de esto. Entonces, según mis cuentas, yo necesitaría recuperar una clase. Y hay varias opciones. Hacer 2 clases más largas, hacer una super clase larga, o hacer una clase adicional. ¿Qué prefieren? La adicional. Okay. La adicional, ¿qué día la prefieren? Pues el día que no nos ven la clase, ¿no? Es el jueves, ¿no? No, en la tarde. ¿Cómo? Pues yo propongo una clase más larga o 2 clases más largas. Como digamos de 3 horas cada una, pero en el mismo horario para que no tengamos que volver a ver un día de eso. Sí, no, volver un día no, más no, pero creo que hay un día donde viene solamente a una clase, ¿no? Jueves y viernes, ¿no? El viernes de Jueves y 1 a 3. Sí, pero jueves y viernes 3 es micro. Entonces no sé si quieren ver 4 horas de micro en un mismo día. O prefieren ver 2 horas el jueves y 2 horas el viernes. Yo no puedo el viernes porque tengo un diplomado. Entonces, no, o sea, tengo que salir a las 3 en punto porque si no, no puedo. Bueno, igual también tenemos la opción de YouTube por si no pudieras esa clase, ¿no?
Pero lo ideal, sí, no, pero lo ideal sería que se vinieran. Yo les recomiendo muchísimo que asistan al curso de propedéutico. Apóyense también, y los amigos y amigas de economía, échenle la mano, ¿no? Al resto de las personas que van a ser sus compañeros y compañeras. Pero como la mayoría no, y el curso y la maestría reposan mucho en estos temas de microeconomía, en la medida de lo posible vengan para que puedan preguntar, para que puedan interactuar. El canal de YouTube yo lo tomaría más bien, en caso de ustedes, como un refuerzo, ¿no? Pueden repasar la clase, pueden ver, ¿no? O sea, pueden tomar notas y preguntarme cosas más adelante, ¿no? No hay ningún problema. Pero intenten venir, intenten no faltar, por eso me parece muy bien tomar en consideración que puedas venir. Entonces, votemos, ¿no? Usemos la democracia, a ver si sirve para algo en algún momento. Clase más larga, 2 clases más largas. ¿A favor? El jueves. Okay. Clase el jueves, clase adicional el jueves. Adicional el jueves. ¿No? Bueno, esa gana por goleada. Entonces nos quedamos con una clase adicional el jueves. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Vamos a tener... La semana del 19 al 23 de marzo no vengo. Ah, ok. Porque estoy en Service Plus. Ah, ok. Estoy en comercio. Entonces, ¿cuándo sería la clase más larga? ¿Cuándo la prefieren? No, la clase más larga no, es una clase extra. Un día ¿El jueves. jueves clase temprano o el jueves después de la clase de 1 a 3? ¿Qué prefieren? ¿Temprano? Temprano. Después, bueno, yo después. Votemos de nuevo. Jueves de 11, bueno, tendría que ser de 10:30 a 12:30. No. ¿A qué hora tienen clase? De 10 a 12. Okay. Bueno, jueves de 10 a 12. Aquí va a estar más peleado. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 son la mayoría, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Son 30. ¿Cuántos son? 25. 25. Quedó jueves entonces más temprano. Pero ese jueves que... Ajá. ¿Qué jueves? Yo recomendaría que fuese el jueves siguiente, digamos, no esta semana, ¿no? Para que esta semana vaya con un poco más de calma. La siguiente. No, el 29 de jueves marzo. siguiente tu regreso. Puede ser el jueves 15 de marzo o el jueves, es que sucede ¿Qué semana? viene Semana Santa, ¿no? Entonces, pero aquí Semana Santa nada más es festivo, jueves y viernes. O sea que el martes de Semana Santa tenemos clase. Sí, pero el jueves 29 de marzo ya valió porque no. Sí, pero eso no es un problema, porque ya yo conté que ese jueves no vale. Entonces podría ser, no, tendría que ser el jueves antes, ya no sé. Tendría que ser el jueves 15 de marzo. ¿Sí? Al próximo jueves. O sea, pero no nos pasaron 2 clases. ¿Perdona? Tener 2 clases. La de... Sí, Por tendremos. eso, o sea, no vamos a tener la del 20 y la del 23. No, les actualizaríamos el calendario. Exacto. Pero el chiste es que ustedes ahorita decidan y ya luego se les ponemos bien. Eso es. para que- La clase que no vamos a tener es la clase del 20 y la del 23. Esas dos clases no las vamos a tener. Que es la tercera semana, ¿no? 15, jueves 15. Entonces la clase para recuperarse era el jueves 15. O sea, A las jueves 10. 15 de marzo a las 10. A las 10. Hay que estar aquí. Y las clases que vamos a tener contigo va a ser martes 20 de marzo. Martes 20 y viernes 23. ¿No hay clase? Martes 20 y jueves 22, ¿no? No, es que es martes y viernes. Sí, dice que uno es 23. Exacto. Bueno, no hay clase, porque no sé si tenemos una clase. ¿No? Y hay clase el 15 de marzo, hay 15 de marzo, 10 a 12. Sí. En términos prácticos, ese es el único cambio del cronograma.
Si hace falta alguna clase más, pues bueno, ya lo podemos ir viendo, ¿no? En función del avance que tengamos. ¿Cómo les recomiendo yo que aborden este curso? Las sesiones están hechas en paralelo al libro de Schubert. Entonces yo les recomiendo, yo les puedo pasar este libro, se lo puedo mandar a la coordinación para que lo distribuyan con ustedes, ¿no? Yo les recomiendo que lean el libro antes de venir a la sesión, porque en la sesión vamos a ir muy rápido. Y no es que no nos podamos entender, claro que sí, pero la idea es satisfacción en lugar de maximización, ¿sí? Pero igual no nos vamos a poder detener tanto, porque si no ya no es satisfactorio pues para nadie. Entonces, la idea es, leo el capítulo, los capítulos que están asociados, y vengo luego a clases. Por eso no hice ninguna combinación de otros libros, y tomé tal cual un único libro que esté estructurado y que vaya en paralelo con las sesiones, para no darles tanto material, para que no tengan que leer de aquí y de allá. Es un solo libro, que es este libro. ¿Sí? Eso, claro, tiene beneficios y desventajas, ¿no? No vemos otra pluralidad de cosas, solamente nos quedamos con una forma de explicar, sí. Pero bueno, en el tiempo que tenemos, tampoco nos da como para hacer más, ¿no? Como para plantearnos. Entonces, en función de ese balance, un solo libro, leo el capítulo bien, tomo notas, me estudio el capítulo y luego vengo a clase. Es lo mejor, porque si no van a estar bien perdidos, ¿eh? Es bastante contenido. Consideren que las personas que estudian economía toman varios semestres para ver todo esto. Y ustedes lo tienen que ver en pequeñas cápsulas en una sesión. ¿Sí? Si hay que dedicarle tiempo. Además, ese ritmo les va a servir como una práctica perfecta para la maestría. En la maestría tiene una carga de lectura fuerte y una carga de trabajo fuerte. ¿Sí? Así que ya así se van a entrar. Algo así como de algunos libros de un día para otro. A ver, ¿qué dudas hay o qué preguntas o sugerencias o inquietudes? No sé. ¿El libro se va a subir a la plataforma o se va a enviar por correo? Lo vamos a enviar por correo, ¿no? Confiando en que no nos van a denunciar por distribución ilegal de material con copyright. Sí, la presentación en PowerPoint la vamos a subir a la web, pero sí algunos materiales. Sí, mis presentaciones sí, porque nadie respeta mis derechos de propiedad intelectual. No. Oye, ¿puedo hacer una cosa? Sí. Después, quien quiera, les paso una hoja y les parece que hagamos un grupo de WhatsApp para apoyarnos. Y un grupo, ¿utilizan Ya Dropbox? le vamos a hacer de la maestría, ¿sí? Sí, de la generación, nada más que necesitan, nada más falta que nos autorice para que hagan toda esa parte de la gestión de tener un grupo de WhatsApp, un Dropbox, pero que sea como para incluirlos a todos los que están inscritos en el proceder. Ok. Bueno, eso puede ser, yo les recomiendo sobre todo un grupo de Dropbox donde podamos ir cargando todas las informaciones. ¿Sí? ¿Quién se encarga de organizar el grupo de Dropbox? ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿José Luis? Sí, yo lo hago. Ok. Entonces, si no tienen, ábranse un espacio de Dropbox. Y si quieres tú haz el del WhatsApp y ya después ponemos a la doctora como admin. Mira, y... No. a ver. Se va a Ok. salir. Mira, para añadirme a mí en Dropbox y que yo les pueda compartir el contenido del libro directamente, que es otra opción, mi correo, josemiguelnatera@gmail.com. Con eso, cuando creen la carpeta, pónganle propedéutico MEGI 2018 y ya yo sé, y entonces ahí les pongo los libros y les pongo las presentaciones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber qué capítulos hay que leer por sesión? Es que están en paralelo. Como tienes el programa y tienes el libro, están en paralelo. A ver, entonces el Dropbox. Pero necesitaríamos entonces los correos, ¿no? Por eso, Sí, por eso te digo, alguien tiene que organizarlo. O sea, ahí ponemos la hoja con todos los correos y
le tomamos foto y así que te la llevas tú, y ya así nos vamos organizando, es más fácil. Sí. Cuando lo tengan listo, a mí me avisas, me mandas la invitación a la carpeta y yo les pongo el contenido. Sí, también les va a llegar la invitación a ellos, ¿no? De acceso a la carpeta, sí. Bueno, aparte del libro de Shooter, yo creo que tengo el Kutsoyanis, no sé, necesitaría buscarlo igual. Si quieres se los paso, pero igual que el profe es ilegal el asunto. Sí. Sí, la mayoría, sí, la definición. Cada la research que hay. Pero bueno. Pero si todavía tienen cuenta aquí en Xochimilco, lo puedes bajar de la biblioteca digital que tiene la universidad. Pero la verdad es que lo tenemos de fuera. Externos, pues no. Sí, no, por eso yo busqué el libro y nada. Está ahí disponible en una versión digital. Además, pueden resolver. Pero sí, la idea es que todos podamos editar la carpeta, para que podamos poner información. Igual y puedo poner otra carpeta, yo tengo un libro de lógica muy bueno, entonces pues también que sea... Exacto, comparte ese material. Pongan una dentro del propedéutico MEGI 2018, una carpeta y una para mate. Sí. Esa es una opción, creo que es posible. Bien. Y ahí van a tener las presentaciones y todo. ¿Sí? Esta presentación y las otras también. Es más, las voy a poner de antes también para que las puedan tener, si quieren, las pueden tener impresas e ir tomando notas sobre la presentación. Eso también le ayuda mucho, ¿no? O sea, ayúdense. Bueno, yo soy muy estructurado a nivel paranoico y yo les recomiendo mucho la estructura. Para poder hacer esto hay que tener mucho orden, estar muy planificado y hay que aprender a sistematizar información. Entonces, ya la información está creada, la tienen ahí, ya saben cuál es el contenido. Pueden ir, una vez que tengan las sesiones, las presentaciones de PowerPoint para cada sesión, van a poder ir viendo dónde está el match entre la presentación y el libro, porque las imágenes vienen de ahí. Y ya. Imprímenla y vayan revisando. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Con eso estamos ya? Profesor, y si mejor anoto mi correo y todos me mandan un mail con sus datos y ya, ¿no? Más fácil para no con la hojita. Lo que prefiero. Porque si no, no voy a tener que yo pasa. ¿Cuál es el correo? Bueno. Sí. No, mejor usted ahí. Bueno, ¿cuál es el correo? Es JL. Punto. Llamada con Y, como suena. 19@gmail.com. Y ya con sus datos, pues hago la carpeta y hago la invitación a la carpeta, ¿no? Ok. ¿Sí se entiende? JL llamada con Y 19@gmail.com. ¿Sí? Sí, con punto. Puedes ponerme tu nombre o mi email o sea, sí, o bueno, a través de Gmail, yo de Gmail ya lo pongo para... sí. Sí, ¿Qué más? No sé qué más contarles, qué más preguntarles, qué más. Sí, pues eso, nada, bienvenido, pásensela bien. ¿Sí? Está divertido aprender esto, Los temas son muy interesantes. Te cambia la vida, la forma de pensar, está chévere. Pero, ¿qué más? No hay más dudas, no hay más preguntas, estamos listos, ya terminamos la clase hoy. Nos vemos el viernes. ¿Sí? Con la primera sesión. Despídete de los amigos. Chao.